Ok, como ven, ahora no tengo ningún problema con relación a contenidos, a cuestión de tiempos, eh, problemas de conexión, todo ya es muy claro lo que es un tema que tenemos que dilucidar día de hoy. Eh, Más que todo me hubiera gustado aclarar lo que tocamos con el grupo del atributo de la persona del nombre. No, sobre la competencia. Dijeron que era competencia de los jueces de familia el efectuar los cambios de nombre o las posibles modificaciones, el cambio del nombre que uno quiera hacer si no está conforme con el nombre que uno tiene. Las características y todo el nombre han implementado muchas características adicionales. Obviamente hay varios autores que versan sobre esas características del nombre. A ver. Me voy a permitir efectuar lo que es la presentación. Yo sé que es algo reiterativo, obviamente con las intermitencias que hemos tenido anteriormente, pero veremos cómo vamos a desarrollar este tema. Yo creo que ya no va a haber dudas con relación a lo que son hechos y actos jurídicos. Eh, Parte conceptual. Hecho jurídico es toda acción del hombre o fenómeno natural que produce efectos o consecuencias jurídicas. Acuérdense de este último elemento, porque de lo contrario sería simplemente un fenómeno normal, natural o directamente una acción del hombre. Bónecas y Messineo, citados por Carlos Morales Guillén, uno de los principales desarrolladores de lo que es la doctrina civil y comercial boliviano, indican que el hecho jurídico es el acontecimiento, situación o estado natural o engendrado por la actividad humana, que produce una modificación de la realidad jurídica o que, dicho de otro modo, es jurídicamente relevante porque produce un efecto jurídico. Hecho jurídico es todo fenómeno de la naturaleza o del comportamiento humano que el legislador considere atribuible de consecuencia jurídica. Tales consecuencias o efectos pueden consistir en la creación, modificación, transferencia, transmisión o extinción de un derecho. En base a eso podemos decir clases de hechos jurídicos, clasificando a los hechos jurídicos de la siguiente forma. Los hechos naturales son conocidos también como hechos externos no humanos. No todos los hechos naturales producen efectos jurídicos, ¿ya? Pero los que sí producen son catalogados como hechos jurídicos. Por eso viene el condimento aditivo de jurídico o legal, propiamente dichos como el nacimiento o la muerte, porque tenemos consecuencias. Una causa es el fallecimiento. Un efecto es la sucesión, ¿ya? Una causa del nacimiento es el mismo como tal y el efecto, el registro de esa persona en Ceresi o cualquier órgano competente que así lo requiera. Hechos humanos están formados por la acción o omisión humana, es decir, con la concurrencia voluntaria o involuntaria del hombre según sea el caso. En cuanto a los hechos naturales, tenemos lo que consagramos nosotros en los contratos como aquellos de fuerza mayor. Obviamente la doctrina no se ha puesto muy de acuerdo en referir a los de fuerza mayor o de lo que son los casos fortuitos, hacer una forma de diferenciación el uno del otro. Pero es importante colocar en los contratos con una definición de cada uno de ellos implícita en el mismo. Porque no nos olvidemos que los contratos, las obligaciones están sujetas a tiempos, plazos, términos que tienen las partes en base al principio pacta sunt servanda. Las partes se obligan ambas a hacer, no hacer, dar o realizar algún determinado acto en el entendido que pueden existir cuestiones que no estén contempladas, pero nuestra labor como juristas, como abogados, es desarrollar cuáles causas deben estar contempladas para que no se cumplan los plazos correspondientes, como por ejemplo, si hablamos de hechos naturales que sean de fuerza mayor, podríamos hablar de un maremoto, un terremoto, un sismo, ¿ya? O ese tipo de contingencias que tenemos también a raíz de
de posibles eventos como la emergencia sanitaria por el COVID, que también ha sido catalogado como un hecho natural. ¿Por qué? Porque se ha suscitado a través de lo que es el murciélago, ¿no? Que decían. Y a través del murciélago se ha ido propagando lo que es una tremenda pandemia. Entonces, eso en cuanto a los motivos de fuerza mayor. Ahora, los casos fortuitos. Podemos referirnos a los casos fortuitos en torno a huelgas, paros, bloqueos, la misma quema que se ha suscitado en el sector de Santa Cruz en días anteriores, en este día. Aquí en Tiquipaya hemos tenido mucha quema de lo que son árboles, ¿no? Aduciendo la razón del chaqueo, ¿no? No obstante, este tipo de fenómenos en cuanto a los hechos naturales y hechos humanos en lo concreto a este tipo de contingencias que hemos citado, donde sí interviene obviamente la mano del hombre, ya son una concurrencia que requiere o que genera un efecto jurídico. El efecto jurídico, la causa, la quema de árboles. El efecto jurídico, la sanción a las personas por incumplimientos a la preservación del medio ambiente previstos en la ley 1333 y también obviamente en el Código Penal, ¿ya? Pero en torno a las obligaciones, podemos citarlos como elementos que hacen que los plazos no se puedan cumplir. Si hablamos de un préstamo, vamos a colocar casos de fuerza mayor o fortuitos que impidan el cumplimiento de la obligación de pago de forma oportuna y en los tiempos convenidos. Si mi cuota era cada mes y yo tenía la obligación de pagarla, no obstante, no he podido llegar y estaba establecido en el contrato que yo tenía que pagarle al acreedor en su domicilio que quedaba en Cochabamba y yo estaba en Santa Cruz. Se ha dado un bloqueo y no he podido llegar en el día, lo cual conllevó incluso 2 o 3 días de demora y no me ha querido aceptar el acreedor el tema del pago. Este tipo de, vamos a decirlo así, de actos jurídicos ya propiamente hablando que se constituyen parte de los hechos jurídicos, eh, bueno, van a dar como consecuencia de que yo no proceda al pago oportuno de una determinada obligación en los tiempos convenidos. Ya, vamos a decir entonces que los actos jurídicos son toda manifestación de la voluntad de una o más personas que crea, modifica o extingue un derecho o una obligación. En consecuencia, es un acto humano que produce efectos jurídicos. Obviamente que tiene características. Estas características están desarrolladas en torno a lo siguiente. Todo acto jurídico debe ser necesariamente un hecho jurídico de la naturaleza. Ser producto de una manifestación de voluntad, conllevar intencionalidad de una consecuencia o efecto jurídico. Ya, esas son las características del acto jurídico. Y obviamente van a estar plasmados en los tipos de actos jurídicos o las clases. Unilaterales y bilaterales. Unilaterales, los actos que expresan la manifestación de voluntad de una parte hacia un interés concreto. Hemos citado como ejemplo, ustedes lo han citado, em, los testamentos. Y obviamente que se objetiviza con esta manifestación. Ya, los bilaterales o multilaterales representan la concurrencia de dos manifestaciones de voluntad, dos o más de voluntad que convergen con intenciones distintas en un interés común. Gratuitos y onerosos, vamos a decir que son gratuitos aquellos efectuados sin contraprestación de índole económica. Y los onerosos son aquellos que exigen para su eficacia una contraprestación de índole económica. A ver, los gratuitos, una donación. Nosotros, ya lo hemos dicho antes, tenemos 20% para donar de nuestro patrimonio, llámese a organismos de ayuda, de cooperación, ONGs, eh, fundaciones que no persigan fines de lucro para la realización de una determinada actividad. Y ahí donamos el 20% de nuestro patrimonio en
en función a un testamento, ¿ya? Si soslayamos lo que es el 20% y nos excedemos al 50% teniendo descendientes o cónyuge, podemos hablar de que en este tipo de cuestiones eh, los hijos o la cónyuge podrían tratar de anular el testamento por la inobservancia a lo que es la legítima. La legítima, que son las cuatro quintas partes que tiene que preservarse para el hijo y la esposa. Es decir, que solo una quinta parte, el 20%, está destinado a liberalidades por parte del futuro causante o el futuro de cuyos cuando éste fallezca. Ya. Por eso un testamento no solamente tiene que revestir las formalidades de rigor en torno a que sea escritura pública y ante un notario, sea público y todo ello, sino también tiene que estar acorde a la normativa inserta, en este caso al Código Civil y otra normativa correspondiente, como la ley del notariado, etcétera. Entonces, hablamos de un acto que es gratuito, como es el testamento, pero a este acto gratuito también tiene que estar reservado formalidades previstas en la ley. Onerosos son aquellos que exigen, ya lo hemos dicho, para su eficacia una contraprestación de índole económica. Vamos a llamar un contrato de prestación de servicios o la venta de un producto, pero para la venta del producto como tal va a ser por etapas. Hemos contratado para hacer las memorias en base a lo que es la responsabilidad social empresarial de una determinada sociedad comercial, el que nos impriman 1000 memorias entregadas en tres partes, para la asamblea, antes de la asamblea y para revisión. Vamos a suponer que son 1000 memorias, en torno a 300 y 400 la distribución. Va a estar con tiempos establecidos, va a estar con pagos correspondientes, pero tienen una índole económica porque obviamente me van a dar un producto y yo voy a tener que pagar por ello. Entonces, estos productos tienen un valor pecuniario. Estos son los actos catalogados como actos jurídicos onerosos. Entre vivos y por causa de muerte, los actos entre vivos se efectivizan cuando las personas material y físicamente existen. Los actos por causa de muerte adquieren eficacia cuando el actor fallece. En los actos entre vivos tenemos el mandato, tenemos el contrato de compra-venta y la escritura de constitución de una sociedad comercial, donde concurren todos los socios, eh, los acuerdos transaccionales entre partes involucradas. También podemos hablar de las actas, ya sea de conciliación, ya sea actas de común acuerdo, ¿ya? Y a causa de muerte podemos hablar de, obviamente, la sucesión como tal, es decir, la declaratoria de herederos, que podríamos hablar de la declaratoria de herederos sin testamento. Y ustedes van a verlo más adelante que existe una declaratoria de herederos pura y simple y otra con beneficio de inventario. Entonces, uno es entre vivos, que obviamente es la mayoría, y el otro es por causa de muerte dentro de lo que son los actos jurídicos. Solemnes y no solemnes, la realización de los actos solemnes exige la concurrencia de un conjunto de requisitos formales establecidos por ley. Los actos no solemnes no se sujetan a forma exigible o su realización o celebración. En los actos solemnes podemos hablar de un documento de préstamo con garantía hipotecaria que sí o sí exige que sea con escritura pública. Es decir, que tú vayas donde el notario y el notario te extienda lo que es una transcripción de todo el documento. ¿Ya? En los actos no solemnes podríamos hablar de lo que es directamente un recibo, y en este recibo simplemente insertamos algunos datos para el préstamo respectivo, sin garantía más que una referencial, la de los bienes habidos y por haber del deudor. Entonces ahí tenemos los solemnes y no solemnes. Cuando se exige alguna formalidad, como en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, los de anticrético que constituyen un gravamen,
Estos tienen que llevarse al notario en la minuta, protocolizarse para que te faccionen un testimonio. Ese testimonio lo llevas a derechos reales para su registro y ahí tienes la solemnidad correspondiente. No solemne es ya lo que hemos citado, como por ejemplo un recibo. Elementos esenciales o elementos constitutivos de los actos jurídicos son denominados esenciales porque su concurrencia hace la existencia del acto jurídico. Cuando uno de los anotados elementos no concurre a la formación del acto jurídico, este, según la doctrina, es inexistente o nulo. Y tenemos estos elementos que están vinculados también a los requisitos de los contratos: la voluntad, objeto, causa y solemnidad. Y los requisitos en los contratos que se encuentran plasmados en el Código Civil también nos hablan de, en lugar de voluntad, nos hablan de un consentimiento, que este consentimiento tiene que ser expresado a través de un contrato. Cuando se dice el consentimiento tiene que ser, eh, ya, sin que medie cualquier vicio sobre él, libre, ya. Tiene que estar también sin que exista ningún dolo o exista alguna presión, es decir, en la cláusula vamos a colocar directamente: ambas partes concurran en pleno uso de sus facultades mentales sin que medie cualquier vicio en el consentimiento, como el error, la violencia o el dolo. Nadie te tiene que obligar a hacer un determinado contrato, mucho menos usando la fuerza, ¿ya? O nadie te puede inducir a que tú cometas un error vislumbrando que te iban a dar el cielo y las estrellas, cuando en realidad no se puede y solamente te dan al final frijoles para que tú intentes llegar al cielo y las estrellas. Frijoles que no van a crecer más que en 20 años. Entonces, ese tipo de consentimientos también tienen mucho que ver con el error. Tú tenías una perspectiva subjetiva de que algo te iban a ofertar y en contraprestación ibas a recibir algo. Ya, no obstante, te han hecho inducir en cuestiones erróneas por la forma en la cual te han tratado de persuadir para la suscripción del mismo. El objeto tiene que ser lícito, determinado y probable. Ya, en estos elementos o los requisitos de los contratos, ya determinado, lo vamos a plasmar in extenso sobre qué va a versar el contrato. Vamos a dar todas sus características accesorias. Determinado, obviamente, tiene que, eh, en función a esos datos que vamos a insertar, vamos a ser muy minuciosos al respecto. Ya. Probable porque no tiene que, obviamente, exceder lo que es la creencia de una persona, ¿no? Se tiene que probar que se puede hacer ese tipo de obligaciones, ¿ya? Em, y obviamente es lícito, no vamos a ofrecer determinadas cuestiones que estén ajenas a lo que son las normas actuales, al ordenamiento jurídico público que se tiene. Como por ejemplo, no vamos a ofrecer el tema de la realización de encubrimiento de ganancias ilícitas cuando sabemos que eso no es legal. La causa es el elemento que motiva a las partes a la suscripción de un determinado contrato o a la realización de una determinada obligación. Y la solemnidad, obviamente, vamos a decir que es la forma en la cual tiene que revestir un determinado contrato. Entonces, estos elementos constitutivos de los actos jurídicos se plasman también en lo que es la normativa sustantiva civil, como lo es el Código Civil. Con eso habríamos concluido este otro temita que es muy importante, ¿ya? A lo que hace la materia civil. Para los que recién están ingresando o recién se están conectando, tenemos lo que va a ser la grabación correspondiente para que ustedes la puedan revisar. Vamos a colgar inicialmente la grabación en plataforma YouTube y el enlace obviamente lo vamos a compartir a través del Moodle. ¿Ya? Se encuentra también obviamente como material de apoyo lo que es la presentación como tal que acabo de desarrollar. Obviamente ustedes han visto, hemos tenido inconvenientes de conexión en la tarde, por lo cual ahora hemos desarrollado la presentación in extensa sin ningún problema.
pero es uno de los temas que tenemos pendiente. Se encuentra conectada, perdón, alguien del grupo del atributo del nombre, de lo que han desarrollado en la tarde. ¿Alguien se encuentra Eh, conectada? sí, yo. ¿Qué dicen? Yo le hice. Melissa, tú no estabas, pero en el grupo, creo, de la tarde, ¿no? No, sí estaba. ¿Sí? Sí. Estabas. ¿Qué es lo que se les ha preguntado en la tarde al grupo del nombre? Si no me equivoco, fue a qué juzgado competente pertenece el juzgado de las familias o algo así. ¿Ah? ¿Qué dices? Eh, a qué era a qué juzgado competente eh, era para el cambio de nombre o modificación. Correcto. En función a ello, ¿ustedes qué han respondido o qué podrías decir? He llegado a investigar y me sale que aparte que sale a las familias, o sea, como decía, juzgado de familias o público, si no me equivoco. Ya. En familia. Sí, ajá, sí. ¿Qué fuente te ha arrojado de que era de familia? Mm, ¿Google? uno ¿Algún de los libro de tiempos, Google? ¿ChatGPT? chat GPT y también los tiempos, Ya, esos dos. ya, Y otras compañeras igual estaban investigando y les salía lo mismo. ya. Ahora bien, dos cosas tienes que revisar. Ya. Has tenido una fuente inicial. Obviamente en la parte final no te olvides de que Chat GPT no garantiza las respuestas, ¿verdad? Tienes la siguiente misión entonces. Tienes que revisar lo que es la ley 603 y abajo, en la parte final de la ley 603, los últimos artículos hablan sobre competencias que tienen los juzgados públicos de familia. Si es correcto lo que te dice ChatGPT, te va a aparecer como una atribución de los juzgados públicos de familia el efectuar los cambios de nombre, ¿verdad? Entonces, eso puedes revisar, por favor, para el día de mañana junto con tu grupo, porque obviamente esa información es importante para desarrollar lo que es la respuesta, ¿ya? Está bien. Ya te has formulado con ChatGPT, pero ChatGPT en sí en la parte final dice que no garantiza ninguna de las respuestas, pueden existir errores. Entonces también tienes que revisar las conclusiones, ¿no? Bueno, también con el periódico me has dicho, ¿no? Pero habría que Eh, ver en qué momentos con la vigencia de la ley 603 y todo eso, ¿ya? está bien, Liz. Ok, entonces lo siguiente para seguir avanzando, vamos a nuestra siguiente diapositiva. Hay que aprovechar también esto del sistema que tenemos ahora desglosado. ¿Se puede ver mi pantalla? Por favor, me confirma. Sí, Liz. Liz, una cosita. Mis compañeros están tratando de ingresar y no pueden. A ver, ok. ¿Alguien más que se encuentre esperando? Por favor, me confirma.
Ok, sigamos desarrollando el siguiente tema. Codificación. Tú puedes ver la pantalla, ¿no? Sí. Sí, Lisa. Ok, vamos a decir que en etimología y concepto de la palabra código, la denominación de código proviene del latín codex, equivalente a la colección sistemática de leyes sobre una misma materia, antiguamente representada la colección de constituciones imperiales, ¿ya? De Gregoriano, el Hermogeniano, Teodosiano y el de Justiniano, que ustedes conocen. Definición de código. Código resulta ser el cuerpo de leyes dispuestas según un plan metódico y sistemático. También la recopilación de leyes o estatutos de un país cuyas características son orgánico, sistemático y completo. Orgánico porque las diferentes partes que se compone existe una dependencia armónica. Sistemático porque son leyes de una misma especie sustantivas porque definen derechos y adjetivas porque los ponen en práctica, pudiendo también ser mixtos. Completo porque todas las disposiciones que contiene un código refieren a una misma materia. Entonces, no nos olvidemos que tienen estas características los códigos. Por eso tenemos el Código Civil, donde está un compilado de leyes que versa sobre una materia concreta. ¿Cuál es? Las personas, sus propiedades, sus obligaciones, sus sucesiones y también extinción, transformación, modificación, ejercicio de los derechos, tal cual está en sus libros. Entonces también tenemos un código penal para efectuar lo que es la tipificación de las sanciones, un procedimiento penal para darnos a conocer cuáles son los pasos que se van a seguir dentro de un determinado proceso. Pero aquí viene obviamente lo que son las denominaciones de códigos. Obviamente emergen de lo que es una ley, ¿no? Una ley plasmada en un código, porque obviamente tiene esas características de ser orgánico, sistemático y completo. Codificación y recopilación son dos figuras totalmente diferentes y las estamos trayendo a colación por lo que vamos a analizar ahora. La codificación es la acción y efecto de codificar, de hacer o formar un cuerpo de leyes metódico y sistemático, tal cual lo hemos visto, penal, civil, procesal, laboral, etc. La recopilación, por el contrario, es el ordenamiento de leyes y otras disposiciones para coordinarlas y asegurar mejor su vigencia. Pero no solamente es leyes, vamos a decir que la recopilación también pueden ser normas. Y aquí, dentro de lo que son las presentaciones que ustedes las van a tener en plataforma, estaríamos hablando también de circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero o lo que es su recopilación. Ellos tienen tal cual una recopilación de normas para servicios financieros dentro de lo que es su página web. Pero aquí estamos analizando obviamente lo que es una recopilación, que es lo contrario. ¿Ya? Causas de la codificación. Existen dos causas fundamentales para la codificación. La necesidad de convertir toda la pluralidad legislativa del país en un cuerpo legal. Dos, la necesidad de convertir efectivamente el derecho consuetudinario o no escrito en un derecho positivo o escrito para que sea de conocimiento popular y general. Y tal cual hemos dicho, ¿no? En las formas en las cuales está definida la ley, es el carácter coercitivo. Para que yo pueda ejercitar mi coerción o que todo mundo cumpla una ley, tiene que estar plasmada por escrito. Ventajas y desventajas de la codificación. Entre las ventajas podemos indicar lo siguiente. Imprime orden al derecho positivo, establece una normatividad expresa, positiva y precisa. Proporciona al derecho una fijeza, cuando menos temporal, permite mejorar y perfeccionar el derecho mismo, facilita un derecho desarrollo histórico, jurídico más verídico y exacto. Entre las desventajas podemos citar las siguientes.
Con el transcurso del tiempo, todo código resulta viejo e inadecuado a la realidad. Entraba la evaluación jurídica y no resulta como la evolución técnica o científica. Esto por la dificultad de su inclusión Dice, inmediata en un código de algunas figuras no legisladas. ¿Sí? dice, perdón que lo interrumpa. Dime, Estoy compartiendo la pantalla porque ahorita aparecen el teléfono de hechos y actos jurídicos. espérame. ¿Te aparece codificación o no? Sí, Lisa, ahora sí me aparece. Ahora recién se ha quedado entonces estancada lo que es la presentación anterior. ¿Ya? Volviendo entonces, gracias por la referencia, ¿ya? Entonces, volvamos aquí. Desventajas, podemos citar las siguientes. Ese del transcurso del tiempo, obviamente, lo torna inadecuado a la realidad. Ahora podemos agregar algo, algún condimento aquí, que obviamente en determinados tramos políticos no existe una armonía entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo cuando se torna el aplicar o el promulgar una determinada norma para su correspondiente vigencia. En el entendido que puede haber lineamientos que el órgano ejecutivo quiere plasmar, pero que el legislativo le traba en el fondo. Hemos tenido las experiencias de lo que ha pasado con la emergencia sanitaria, cuando había un divorcio pleno entre el órgano ejecutivo y lo que era el órgano legislativo. ¿Ya? Entonces, obviamente pueden existir también normas codificadas que no respondan en el tiempo por, obviamente, su falta de vigencia o uso que sea denotado como anacrónico, no respondiendo a la realidad actual o coyuntura del país. ¿Ya? Técnicas de la codificación. La codificación como proceso técnico está precedido de ciertos principios o reglas que deben observarse y son la materia, pues para codificar se toma exclusivamente una materia o rama del derecho, por ejemplo, civil o penal, ya que cada uno de estos códigos no debe abarcar más allá de las leyes propias de su materia. El plan establece un sistema de precedencias necesarias. Así, por ejemplo, en materia civil, mal puede estudiarse el derecho sucesorio sin haberse analizado previamente las instituciones jurídicas respecto a las personas y a los bienes. El lenguaje que puede ser técnico o sencillo. ¿Ya? Eso es muy importante en torno a las técnicas de codificación. En el lenguaje técnico y sencillo existen normas como, por ejemplo, yo les digo, muy didácticas, que me gusta leer. La Constitución es una norma muy didáctica, una norma suprema, pero también existe la Ley de Seguridad Social, que tiene una serie de nuevos términos más técnicos, más específicos. Entonces, el lenguaje es muy importante al momento de efectuar lo que es la codificación. Algo que también es muy importante en torno al lenguaje. Si uno revisa las normas antiguas, eh, yo les digo que tengo libros de mis ancestros, de mi bisabuelo y todo, donde también eran abogados. Las normas en su redacción eran muy diferentes al léxico que actualmente usamos. Entonces, obviamente deben responder a una coyuntura actual, una realidad actual, ¿ya? Para ellos, una parte de lo que es las técnicas de codificación es tener un lenguaje sencillo y acorde, obviamente, a una respuesta real y coyuntural vigente. Tendencias hacia la unificación internacional del derecho privado. A nivel internacional se ha tratado de establecer normas comunes de aplicación bilateral o multilateral respecto a las diferentes ramas del derecho. Pero no en todas las áreas. Se ha intentado hacer o formular un código internacional de derecho privado, pero esto se torna muy complejo porque obviamente se necesitaría mucho la anuencia de varios estados. Tenemos como por ejemplo el Código Bustamante, el Tratado de Montevideo, que han intentado compilar estas legislaciones para uniformar qué es lo que pasaría si existe una controversia entre
un divorcio entre un boliviano y una persona brasilera, o entre otros. Y obviamente los tratados y convenios intentan resolver este tipo de cuestiones, pero se torna más interesante con la globalización, pero también a su vez perjudicial por la falta de integración que tienen los países que ven con malos ojos realizar la suscripción de algún tratado que no sea conveniente para sus intereses. Dentro de lo más antiguo en los códigos tenemos el Código Hammurabi, que es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado y uno de los ejemplares mejor conservados de este tipo de documento. Creados en la antigua Mesopotamia, se basa en la aplicación de la ley del talión y es también uno de los más tempranos ejemplos del principio de presunción de inocencia. Fue escrito en 1750 a.C. por el rey de Babilonia, Hammurabi. Ya, obviamente esto también ha sido la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, plasmado en lo que es la Biblia. El Código de Manú, compendio de leyes que fueron dictadas por el sabio Manú, quien en la religión hinduista es el antepasado común de toda la humanidad. Varios historiadores creen que el texto fue escrito durante o después del reinado del rey hinduista Pushyamitra Shunga, alrededor del siglo III a.C. El Código Justiniano, que ustedes ya lo conocen, en latín Codex Justinianus, es la recopilación de constituciones imperiales promulgada por el emperador Justiniano en la primera versión de 7 de abril del 529 y en una segunda del 17 de noviembre del 534. Este último forma parte del Corpus Juris Civilis. Contenían cuatro obras primordiales, ¿ya? Digesto, Padectas, las novelas, ¿ya? Y entre otras, dentro de lo más importante que se puede recopilar en el corpus juris civiles y también las institutas, ¿no? Ustedes han debido ver esto en lo que es derecho romano. Otra parte tenemos el Código Napoleónico francés. El Código Napoleónico es el Código Civil de Francia, se llama así porque fue aprobado y promulgado después de la em, Revolución Francesa de 1789, el año 1804, siendo por aquel entonces Napoleón Bonaparte, primer cónsul de Francia, dividió la legislación en cuatro secciones principales y obviamente ustedes las van a hacer familiares, las personas, la propiedad, adquisición de la propiedad y parte de lo que es el procedimiento civil. Codificación de las normas civiles bolivianas. Tenemos el primer código civil vigente en nuestra realidad que lo emitió Andrés de Santa Cruz Calumana el 22 de marzo de 1831. Posteriormente, Hugo Banzer Suárez emite el decreto ley. Hemos analizado con ustedes cuándo es decreto ley, promulgado el 6 de agosto de 1975 y vigente desde el 2 de abril de 1976. Esto obviamente no cumplía, esta norma no cumplía lo que era la forma de promulgación que tenía que tener una ley o que tiene que tener una ley. Bueno, no cumplía ni la forma ni el fondo. Entonces, al ser dentro de un golpe de Estado que se ha suscitado, no, no se produjo por parte de lo que es una asamblea legislativa, ¿ya? Entonces también se decía que no cumplía el fondo porque no cumplía algunos valores o el contenido de la constitución política de ese entonces, ¿no? Posteriormente se saca la ley 1071 de 18 de junio del 2018 y se eleva a rango de ley el Código Civil, que ustedes ya conocen como tal. Esas dos presentaciones son las que van a formar parte de lo que es esta nuestra clase. Y para el día de mañana, obviamente, ahora respetando nuestro horario correspondiente, ya viendo este sistema donde no tengo ninguna interrupción ni con Wi-Fi ni a través de que se corte el Zoom, porque este Zoom es pago. Entonces no vamos a tener el problema con lo que son las presentaciones que tenemos. Vamos a desarrollar mucho de los atributos de las personas que nos quedan pendientes y también el tema introductorio. Obviamente, en torno a lo que son
tres presentaciones que tengo para el día de mañana. Queda pendiente lo del grupo que me investigue cuál es el órgano competente para efectuar un cambio de nombre. ¿Ya? Tienen que dilucidarme cuál es el órgano competente para efectuar un cambio de nombre. ¿Cuál es la autoridad competente en realidad más específicamente? ¿Es un juez de familia? ¿Es un juez de la niñez y adolescencia? ¿O es un juez público, civil y comercial? Por favor, revisen. Lo que tienen que hacer es principalmente revisar, uno, el código de familias y proceso familiar, código niña, niño, adolescente en cuanto a las competencias que tienen las autoridades jurisdiccionales y finalmente la ley 439 y en torno a las competencias que tienen los juzgados civiles y comerciales públicos, pero abocados a procesos voluntarios. Revisen esos elementos para completar lo que es su presentación. ¿Ya? Ok, con eso habríamos concluido lo que es la grabación de la clase que correspondía al día de hoy. Obviamente voy a complementarlo con lo que es la presentación que sí ha sido integral del día de hoy en la tarde con el grupo del nombre. Completo eso y ya tendríamos lo que es plenamente toda la clase avanzada el día de hoy. Vamos a subirla, como les decía, a plataforma Moodle. ¿Ya? Eso para el resto de sus compañeros. Obviamente van a tener toda la grabación, las diapositivas, o sea que no va a haber ningún problema ya para el momento del examen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos estaríamos viendo mañana a la hora de clase. ¿Ya? Que tengan buena noche, descansen tranquilos. Nos estaríamos viendo mañana. ¿Ok? Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Chao, chao, Daniel. Hasta luego, Lisa. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao. Hasta luego, Lice. Chao.